comienza Archivo de Papel, una serie de relatos y narrativa desclasificados de los archivos de Valparaísología, siempre en la voz de Samuel León Cáceres. Bien, nuevamente en Archivo de Papel, un saludo para todos ustedes y en esta oportunidad vamos a hablar sobre 2 noches de alegrías y amarguras en Valparaíso, 2 noches diferentes. Tengo ante mí la crónica de una noche dramática y los recuerdos personales de otra, ambos en esta ciudad. La verdad es que en este tipo de programas tenemos la tendencia a escudriñar entre lo que se puede tildar de momentos gloriosos de la ciudad. Pero también la historia está formada por hechos que la entristecen y que son imborrables. En el primero de estos 2 breves relatos, uniré brevemente un par de circunstancias que no tienen relación directa con los acontecimientos, pero que tuvieron algún protagonismo. El 30 de diciembre de 1952 se desplazó sobre sus rieles el último tranvía de Valparaíso. Era uno de esos enormes carros lujosos y cómodos que habían sido fabricados en Bélgica y que lucía el número 505, remodelado como carro de un piso, tenían 2 en su origen. Cerraba una historia de 89 años contados desde cuando un primer tranvía tirado por caballos inauguró este servicio de transporte público en 1863. Al siguiente día, es decir, el 31, última hoja del calendario de 1952, debutaban los trolleybuses, los Pullman Standard, fabricados en una planta en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos de Norteamérica. Así, todo apuntaba a una especial celebración en las próximas 24 horas, pues además, para recibir el año 1953, se había dispuesto un especial espectáculo de fuegos de artificio en la bahía. Sería el primer año nuevo en el mar. Los abrazos y los buenos deseos de alegría y éxitos comenzaron a contar de las 0 horas de aquel 1 de enero. El cielo se iluminó festivamente con el espectáculo pirotécnico sobre la bahía. Renacían las facciones de la ciudad como una aurora sobre una llanura de sonrisas y esperanzas. ¿En qué momento un solitario volador, luego de animar el cielo, ya 2 horas después del espectáculo, fue a caer al interior de la barraca Schulze? Este estaba en la avenida Brasil 2069, a pocos metros de la esquina con calle Freire. ¿Recordará alguno de ustedes esos artefactos? Eran una carga de pólvora dentro de un tubo de cartón con una mecha unido por alambres a una varilla de madera. Una botella vacía servía como plataforma de lanzamiento y luego de encender la mecha se elevaban ruidosamente. Estos voladores eran uno de los tantos fuegos artificiales que se vendían en todas partes, junto a los famosos petardos, las estrellitas, las viejas, las bombas, las empanadas y los guatapiques. Esto ya es pasado, pero ese volador, ese solitario volador, terminó su carrera cayendo al interior de la barraca. A las 2:10 de la madrugada ya se estaban movilizando la totalidad de las compañías de bomberos. Entre los voluntarios, muchos de ellos que no estaban de guardia, se despidieron apresuradamente en medio de la celebración de sus hijos, padres, esposas, amigos, esperando regresar pronto.
Enormes apilamientos de madera reseca ardían devoradoramente e iluminando fantasmalmente el sector. Sin embargo, la masiva acción de bomberos que atacó el fuego por el frente de Avenida Brasil, por el frente posterior sobre Calle Blanco y desde un costado, desde la Maestranza Chile, comenzaron a reducir el incendio y antes de una hora de intensa acción se veía controlado. Alrededor de las 2:50 de la madrugada, el comandante de la operación, José Cerey Sagredo, de la 8ª compañía, los zapadores franco-chilenos, quien a su vez era también el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, impartió las instrucciones para que se retiraran varias compañías, pero un hecho de demencial irracionalidad, de absoluta falta de responsabilidad, vendría en los siguientes minutos a provocar una tragedia sin precedentes. La Dirección de Caminos, hoy día Dirección de Vialidad, tenía oficinas, patio y bodegas por la parte posterior de la barraca, dando frente a Calle Blanco, a la altura del 2064. En el patio y bodegas de esta repartición, sin precauciones, sin ninguna racionalidad y sin advertencia alguna a bomberos, se había almacenado alrededor de 20 cajones de pólvoras, fulminantes, explosivos, tambores, conteniendo petróleo, benzina y querosene, absolutamente un hecho demencial. El fuego, seguramente bajo el serrín de la barraca, guardó silenciosamente una línea de ignición que penetró al patio de esa repartición y cuyo cuidador a esa hora estaba completamente en estado de ebriedad. A las 3:04 de ese 1 de enero, una descomunal explosión y una columna de fuego impresionante vino a tronchar el curso de la vida de muchas personas. Vino a alterar para siempre el recuerdo de aquella noche y a cubrir la ciudad con un manto de desgarro y muerte, de inimaginable dolor. Una segunda explosión completó una de las visiones más dramáticas que haya vivido Valparaíso. Entre las víctimas, muchas de ellas absolutamente irreconocibles, cuyos restos fueron lanzados a metros de distancia sobre techos, palmeras y calzadas, estaban también los restos del comandante José Cerey y otros 35 bomberos, más el oficial de ronda de carabineros, mayor Raúl Albornoz Echiburú, y 13 civiles. Entre estos mártires había 3 voluntarios de la 6ª compañía, 1 de la 7ª, 16 de la 8ª, 6 de la 11ª compañía y 10 de la 10ª compañía. Total, 36 bomberos muertos esa noche, más un oficial de carabineros y 13 civiles. Representaron 50 muertos y los heridos sobrepasaron los 340. Fue inimaginable el dolor por la pérdida de tantos en aquella noche de llantos e incertidumbre. Vaya este breve relato como un homenaje a esas víctimas y de paso un sentido reconocimiento al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Vamos a agregar una segunda anécdota curiosa, pero también en una noche de tragedia. Como algo absolutamente excepcional, aquella noche se presentaba en función única el conjunto artístico y cultural de la República de Guinea, nación del norte de África con costa sobre el Atlántico. Se trataba de un espectáculo en el que intervenían alrededor de 45 actores entre músicos y bailarines, hombres y mujeres, representando aspectos de la realidad y tradición de su pueblo, la pugna por alzarse contra la miseria, las costumbres, la vida de los cazadores, las cosechas, diversos cuadros. El conjunto estaba precedido por una amplia cobertura de prensa a nivel internacional.
habían aparecido en el New York Times, en el Der Morgen, en Le Monde, en el Border Morning Mail y otros tantos medios impresos. Con esta amplia cobertura de prensa llegaba al Teatro Velarde, actual Teatro Municipal de Valparaíso, Le Ballet Africain. Tempranamente, antes del inicio de la función, el teatro estaba ya completamente lleno y con todas las localidades vendidas. El colorido y la vitalidad de los primeros cuadros del programa presentados aquella noche fueron notables, escenas que representaban manifestaciones anticolonialistas. El anhelo por la libertad y la dignidad, sumado a la fuerza poderosa del ritmo, habían producido un clima vigorizante que se tradujo en largos y cálidos aplausos para este conjunto donde hombres y mujeres actuaban a pecho desnudo, descalzos y luciendo tocados y prendas de embriagante colorido, armonizando con los telones que hacían parte del paisaje del suelo de África. La segunda parte, luego del intermedio, debía comenzar con un cuadro ceremonial de iniciación al interior del bosque sagrado. En la lengua guineana era el Koma, una vieja tradición a la que los colonizadores habían definido como santuario de manifestación colectiva de fetichismo o simplemente asilo de barbarie. Los jóvenes de la tribu se apartarían del grupo para ir a sobrevivir al interior del bosque sagrado, tomando contacto con la naturaleza viva y salvaje. Era ese el rito iniciático. Aún no transcurrían 4 minutos del intermedio cuando un ruido soterráneo y áspero comenzó a envolver el ambiente. Fue la sensación de ser abrazado por un manto lúgubre, seco y polvoriento. No era el atronador sonido de los tambores rituales, eran los primerísimos instantes de un terremoto. Un fuerte remesón precedió lo que sería otra de esas noches trágicas de Valparaíso. La gente, ya descontrolada, comenzó a gritar, tratando de escapar del teatro en forma atropellada. Fue un espectáculo aparte. Un fino polvillo comenzó a caer desde el cielo del teatro y el súbito corte de luz transformó el ambiente en algo realmente tenebroso. No logré meterme bajo las butacas, previendo algún desprendimiento de la yesería, pero no cupe. Eran demasiado bajas, pero sí recuerdo que mi proximidad con el piso de madera me permitía oír el ruido alucinante que había bajo tierra. El sismo duró alrededor de 1 minuto interminable. A mi alrededor no quedaba nadie en la sala. Salí al exterior por una puerta de escape hacia Avenida Pedro Montt, donde a través del vano de la puerta solo se percibía la luz de los vehículos que transitaban en descontroladas carreras. No tendría mucho objeto de escribir el sismo si no fuera porque al llegar a la esquina de Avenida Uruguay con Pedro Montt, donde está emplazado el teatro, me tocó presenciar una escena sorprendente, casi como de un carnaval de irracionales. Ante las escalinatas del teatro se había apiñado parte del elenco del cuerpo de baile y música. Los hombres aún portaban sus lanzas y escudos de utilería, luciendo sus vistosos tocados con plumas y con sus ojos desorbitados, como mirándonos y pidiendo una explicación. Las mujeres, por su parte, corrían desnudas con sus senos temblorosos, dando aullidos de histeria. Corrían presas de un absoluto descontrol entre las puertas del teatro y la vereda de enfrente sobre Plaza O'Higgins. Gritaban y corrían con ojos desencajados, sin importar la baja temperatura de esa noche de invierno. Nunca supe cómo resolvió el grupo de actores su regreso a algún hotel, cómo rescataron sus elementos de los camarines, en qué momento se fueron del país. ¿Qué había ocurrido? A las 23:04 horas
había sido un fuerte sismo con epicentro en La Ligua, a 40 kilómetros de profundidad y con una intensidad de 7,8. Ese sismo había azotado con fuerza toda la región, llegando también a esta provincia sus efectos devastadores. En Valparaíso se produjeron víctimas al interior del Cine Imperio. Metros más al poniente se hundía completamente la cúpula de la catedral. Al final se contabilizaron 85 víctimas fatales y quedaron más de 280.000 damnificados a nivel nacional. Tal vez hoy, entrados los años, varios de estos artistas africanos hayan revivido esta experiencia a través de las noticias que de cuando en vez los suelos de Chile ofrecen a sus residentes y visitantes. Curiosamente, en ese mismo día se cumplían 241 años del gran terremoto de Valparaíso del 8 de julio de 1730. Esto fue la noche del 8 de julio de 1971. Los dejo hasta aquí. Esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad con Archivo de Papel. Gloria, tragedia y renacer, tan presente ese ciclo en la historia de Valparaíso. Vamos a terminar con una canción de uno de los padres del samba también, a pesar de ser más moderno, ya está en esa lista de consagrados, el biólogo Paulo Vanzolini, un gran compositor y un gran autor, que aquí nos deja la canción Dar vuelta a la hoja, podría ser dicho en español, Volta por cima, que refiere a, ante un gran dolor, un gran problema, dar vuelta a la hoja y superar eso. Y por lo mismo, ese fue el discurso final de la presidenta Dilma Rousseff, cuando habló después de la eliminación de Brasil de su propio Mundial del 2014. Y soluciona esta canción, Volta por cima, para superar los momentos traumáticos de la tragedia. Paulo Vanzolini. Chorei, não procurei esconder, todos virem, fingirem, pena de mim não precisava, ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram, pena de mim não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda, não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Levanta, sacode a poeira. Homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda, não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima.